Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen y de la información, nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, ya que estamos con integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo de aquel país de Nicaragua. Y con nosotros se encuentra... Mi nombre es Samuel Jarquín Chamorro y soy obrero evangelista en la República de Nicaragua. Venimos aquí hasta la hermosa provincia en Guadalajara para celebrar la fiesta más grande de toda la tierra, la Santa Cena, en este año 2014. ¿Sí nos podría dar un saludo a nuestro medio en general, Emblemas de México, por favor? Desde nuestro país, aquí juntamente con mis compañeros, deseamos extender un cordial saludo a todo el país porque el bondadoso, generoso con nosotros, abrirnos sus brazos, al abrirnos sus puertas para ingresar a este lugar. A todos nuestros hermanos en la República Mexicana que en cada lugar están viendo este importante programa que tiene Emblemas, queremos desearles que la bendición de Dios esté en cada uno de sus corazones, especialmente con la Iglesia del Señor, que en cada lugar se reúne para alabar a nuestro Dios. Quiero extender un especial, amoroso saludo especialmente al apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Quiero decirle en representación de mis compañeros aquí presentes en Guadalajara, de cada una de las iglesias que allá en nuestro país, Nicaragua, creemos en su elección, que deseamos que Dios lo bendiga, que Dios sea que lo guarde y le dé completa salud. Queremos decirle de que allá en nuestro país, en las casas, en las calles, en nuestros templos, anunciamos que hay apóstol de Dios en la tierra y que su nombre es Samuel Joaquín Flores. Nicaragua lo ama, Nicaragua lo ha recibido en su corazón, Dios lo bendiga. Continuamos con las entrevistas con integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo de aquel país de Nicaragua, y con nosotros se encuentra Eliú Castro Muñoz, ministro de la Iglesia La Luz del Mundo en Nicaragua. ¿Cómo es que dio origen la evangelización de la Iglesia La Luz del Mundo en aquel país de Nicaragua? Acerca de cómo nació la Iglesia La Luz del Mundo en el país de Nicaragua. En el año de 1972, un 23 de diciembre, Nicaragua fue azotada por un terremoto que en sí conmovió no solamente los edificios, sino a muchas personas que perdieron sus vidas. Esta noticia corrió por el mundo entero y muchas personas comenzaron a mandar muchas ayudas humanitarias, pero esta noticia también llegó al apóstol santo de Jesucristo, quien, llamando a algunos hermanos, les dijo: ¿qué le enviaremos a las personas damnificadas de Nicaragua? Y él dijo: el siervo de Dios. Si le enviamos alimento, el alimento se les va a acabar. Si le enviamos medicina, la medicina se les va a acabar. Si les enviamos ropa, también se les va a terminar. Así que le enviaremos algo que nunca se les va a terminar. Les enviaremos la palabra de Dios. Así que, llamando al hermano Faiz Abogamen, que estaba de ministro en el país de El Salvador, le ordenó que enviara unos misioneros para que levantaran la obra en Nicaragua. Fueron los hermanos René Rodesno y el hermano René Flores, quienes, ingresando por el Guasaule, pasan por Chinandega, llegan a León queriendo predicar la doctrina en ese lugar, pero habiendo mucha muerte, habiendo mucha tristeza, no levantó la obra en ese lugar. Así que llegan a la ciudad de Managua. Las gentes estaban muy conmovidas, había mucha muerte, había mucha peste. No se pudo levantar la obra en ese lugar hasta que llegaron a la ciudad de Granada, donde el 14 de enero del año 1973 comienza la predicación, comienza la pregonación de la doctrina, y 4 meses después 11 hermanos fueron los primeros bautismos para la gloria del Señor. Hoy han pasado 41 años desde que el apóstol de Jesucristo envió la palabra de Dios a aquel país, y hoy nosotros seguimos levantando el pendón, seguimos anunciando que esta doctrina es de Dios y que el que guía esta iglesia es el embajador de Jesucristo, es el embajador del reino de los cielos. Un saludo, apóstol de Jesucristo. Nos sentimos muy contentos estar sirviendo, estar levantando la bandera en aquel lugar y decir que usted es el apóstol santo que Dios ha enviado y que nos dirige al reino de los cielos. Dios le bendiga, varón de Dios. Continuamos con las entrevistas con integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo de aquel país de Nicaragua, y con nosotros se encuentra diácono evangelista Santos José Pérez Aguirres. Ya escuchamos parte de la historia de la Iglesia La Luz del Mundo en aquel país de Nicaragua. Si nos puede decir, para Emblemas de México, la expansión que ha tenido la Iglesia La Luz del Mundo en todos esos años, las estadísticas, cuántas iglesias hay en aquel país de Nicaragua, por favor. Como siempre, la obra de un varón de Dios, como dijo
dijo el salmista David, y todo lo que hace prosperará. La obra de un apóstol de Jesucristo se hizo presente en 1973 y a la fecha hay aproximadamente 45 presencias donde está la Iglesia del Señor, la luz del mundo en Nicaragua. Tanto en lo espiritual como en lo material también se ha desarrollado. Ya no es aquella iglesia de Nicaragua de su inicio. Hoy en lo que es infraestructura, Dios también ha bendecido a Nicaragua. En lo que es estadística, como decíamos, 45 presencias, lugares donde no habían iglesias. Por ejemplo, en este año 2014 se hace presente 2 lugares más, y es así como la iglesia sigue creciendo y sigue creciendo para la gloria del Señor. Continuamos con las entrevistas aquí en la Iglesia La Luz del Mundo con integrantes de aquel país de Nicaragua, y con nosotros se encuentra Marco Antonio Jarquín Orozco, de la República de Nicaragua. Ministro, diácono evangelista de esta república por bendición de Dios y por la actualización de un apóstol de Jesucristo. Ya vimos parte de la historia, de los orígenes y de la expansión que ha tenido la Iglesia La Luz del Mundo en aquel país de Nicaragua. Yo le quiero preguntar si tiene algún testimonio relevante de aquel país de Nicaragua. Un testimonio que pienso yo, verdad, que es bueno que nosotros nos demos cuenta que Dios es poderoso y en ese poder nos manifestó, porque a veces se cuentan cosas que la gente como que un poco incrédula, pero en realidad nosotros hemos vivido tiempos difíciles en nuestra república. En el año 85, del mes de julio, el 31 de julio, salimos de Nicaragua, allá por la tarde, rumbo a la frontera, veníamos para México. Como ya era bastante tarde, nos quedamos en una parte cerca de una ciudad llamada Estelí, porque nos habían dicho que unos 20 kilómetros antes o después había soldados por todas partes y habían puesto bombas en un puente donde nosotros teníamos que pasar. Entonces nos quedamos ahí en una estación, en una bomba como dicen aquí, o en una gasolinera como decimos nosotros. Ahí dormimos, pensando salir el día siguiente para reunirnos ahí en ese lugar, participar de la oración del apóstol del Señor. Exactamente, al día siguiente, el 1 de agosto del año 1985, salimos un autobús lleno, como unos 50, 55 pasajeros. Veníamos rumbo a Guadalajara. Cuando llegamos al puente antes mencionado, miramos a los militares que todavía estaban quitando las bombas que habían puesto para hacerlo explotar. Pero gracias a Dios pasamos por ese lugar. Llegando a ese lugar de la Trinidad, comenzamos nosotros a ver ciertos disparos, balas de salva que iluminan, dándole señal una tropa a la otra. De algunas cosas pienso yo que debe ser una forma de que ellos se comunican el uno con el otro. Trepamos cuando nosotros subimos a esa pequeña ciudad o municipio llamado La Trinidad. Adelante de nosotros iba un autobús que venían para Guatemala, gente que venía a comercio, a negocio. Cuando nosotros íbamos llegando a la ciudad, comenzamos a oír una ráfaga de metrallas. Y miramos el puente, en el puente comenzó el autobús que llevábamos adelante a desviarse. Cuando comenzamos a oír las ráfagas de metrallas, bombas, y aquella gente pues sin duda atacaron el bus de gente civil y ellos estaban un poco más allá. Cuando nosotros pasamos por el puente, ahí nos detuvieron hombres armados de diferentes lugares, ¿verdad? Se atrincheraron a la orilla del autobús y comenzaron a disparar hacia un lugar y otro. Donde había detonación de toda clase de armamento, había llegado los insurgentes que le llamamos nosotros la contrarrevolución, que en ese tiempo estaban tratando de derrocar al gobierno sandinista. Era lo que nosotros conocíamos como la contrarrevolución. Hombres armados que habían llegado de diferentes lugares a tomarse esa ciudad. En ese momento íbamos pasando nosotros, cuando ellos se atrincheraron y no nos dejaron pasar y comenzaron detrás del autobús a disparar hacia la otra gente. Es decir, nosotros fuimos tomados como rehenes, como trincheras. Detrás del autobús estaban ellos disparando, cuando los hermanos en realidad comenzaron a llorar y comenzaron a pensar que el viaje en su momento se iba a frustrar. En realidad que fue algo muy difícil. Yo recuerdo, yo iba en la parte delantera, llevaba un niño en mis brazos, mi esposa venía en el otro asiento también con otro niño en sus brazos, porque en ese tiempo el gobierno mexicano nos daba visa, era muy fácil sacar la visa. El problema era el dinero, era el autobús y la parte económica. Entonces, en ese momento, tu hermano salió con el niño en los brazos y comencé a decirle a aquella gente, mira, aquí vienen niños, vienen ancianos. Aquellos hombres, aquellos soldados no dejaban de disparar hacia otro lado y nosotros mirábamos abajo cómo las balas respingaban y se miraba dónde caían, y aquella amenaza la sentíamos nosotros, que en cualquier momento caía una bomba en el autobús y todos los hermanos fatalmente pensábamos que íbamos a perecer. Pero luego muchos de nuestros hermanos, confiando en Dios
y en la oración de un apóstol de Jesucristo, porque eran exactamente las 5 de la mañana cuando nosotros estábamos parados allí. Y muchos hermanos decían: hermanos, no teman, porque esta es la hora que el apóstol de Jesucristo está orando por nosotros. Con esa confianza, los hermanos comenzaron a querer salir del autobús, rogándole a los soldados que nos dejaran irnos por lo menos. Y llegó un momento que ellos decidieron: váyanse. Y cuando llegamos a un lugarcito, a una casa, tratando de refugiarnos, cerraron las puertas y seguimos a la otra. Llevan niños, ancianos, hermanos que por primera vez venían a Guadalajara. Cuando regresamos nosotros, la vista hacia atrás, miramos que el autobús estaba convertido en una chatarra por las llamaradas. Una bomba le había caído. Es decir, si nosotros dilatamos un minuto más, ahí hubiéramos perecido. Pero gracias a Dios y la oración de un apóstol de Jesucristo, mandó un casco protector para defendernos, que en el momento que estábamos nosotros en el autobús no cayera una sola bala. Y así Dios nos guardó de la mano de aquellos hombres que en realidad tenían un enfrentamiento entre ambas tropas. Llegamos a una casa y en esa casa nos refugiamos toditos. De tal manera que al rato llegaron a golpear aquella puerta de aquella casa y entraron un montón de soldados militares llenos de municiones y comenzaron ellos con su mensaje. Y el mensaje de ellos que llevaban era: no tengan miedo, porque nosotros no venimos a matar a nadie, no venimos a robarles, solamente queremos decirle que ustedes se van a dar cuenta de lo que va a suceder ahorita. Para nosotros en realidad era un refugio, pero ellos hablaban de algo peor que venía. Y en realidad, como a los 5 minutos que ellos se fueron, oímos que el cielo se nublaba de helicópteros que, hermanos, venían de la capital de Managua a sacar a los insurgentes que se habían tomado aquella ciudad. Y cuando llegaron los helicópteros, cayeron bombas por todas partes, tantos que la casita donde nosotros estábamos temblaba, porque las bombas caían a un lado y a otro lado. Y se levantaban charneles y caían sobre el techo de lámina y se oía, mientras nosotros nos arrodillábamos, llorábamos, porque realmente el nerviosismo comenzó entre nosotros. Y algunos hermanos decían: el Señor nos va a guardar. Algo otros hacíamos promesas y le pedíamos a Dios que si Él nos guardaba, para algo íbamos a servir en el futuro. En realidad pasó mucho tiempo, 4 horas de borbandeo. En esas 4 horas los hermanos cantaban en su corazón, le pedían al Señor que lo guardara, que no le permitiera al varón de Dios esa aflicción. Pasaron las 4 horas. Yo recuerdo todavía que un hermano salió, hermanos, en la puerta y apenas asomó la cabeza cuando una bala a pocas pulgadas pegó en la pared y comenzó a caer tierra de arriba, donde cayó aquella bala que por poco le quita la vida al hermano. Jalamos al hermano y seguimos escondidos, boca abajo, hermano, esperando que pasara, hermano, aquel tormento. Pero luego, pues todo, ¿verdad?, vino a la calma. Comenzó a cesar la guerra, aquellas detonaciones de todo, hermano, de todo calibre, de toda bomba que caía y suspendía la tierra, cuando llegó la calma por bendición de Dios. Cuando nosotros salíamos de aquella casa, habían llegado unos periodistas y decían: ¿cuántos muertos hay aquí? ¿Cuántos heridos? Y decía aquel hermano que nos precedía en aquel momento, y decía aquel hermano: aquí no hay muertos, aquí no hay heridos, aquí estuvo la mano de Dios con nosotros. Y los mismos hombres, sin conocer el camino del Señor, decían: no cabe duda que Dios a usted los protegió. En realidad fue la oración de un apóstol de Jesucristo la que nos cubrió. Y por eso yo pienso que, hermano, que todos tenemos y debemos de tener esa confianza en la oración del gran apóstol de Jesucristo. Como siempre, allá en la antigüedad, cuando aquella guerra, aquella batalla entre Amalek, Dios mandó un casco protector, porque ahí estaba un varón de Dios llamado Moisés, que levantaba sus manos para que el pueblo fuera guardado. Hoy no hay un Moisés, hoy hay un hombre más grande que Moisés, el apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel Joaquín Flores. Cuando nosotros salimos, la gente se maravillaba, la gente se asustaba, porque cómo era posible que con tanta gente, con tanto tiempo de guerra, no había un muerto, cuando los muertos eran llevados en camiones, tanto de un lugar como de otro lugar. Pero de la iglesia, la luz del mundo, ni un cabello de nosotros había perecido. Bendito sea Dios, porque nos recuerda el Señor esa hermosa manifestación a través de la oración de un siervo de Dios. Yo recuerdo, hermano, que el bus o el camión, como dicen acá, lo miramos nosotros con nostalgia, que el viaje se había frustrado, pero la vida de nosotros estaba intacta. Y muchos pensábamos: esto le va a llevar una aflicción al varón de Dios. En realidad que sí. Yo recuerdo, hermano, en ese tiempo nos contaban a nosotros que en la bienvenida del varón de Dios pasó un momento en que hizo unos minutos de silencio y comenzó a llorar por lo que nos había sucedido a nosotros. No cabe duda del inmenso amor que nos tiene el apóstol del Señor, aunque un país muy lejano, pero su
su corazón y su pensamiento está en ese pueblo como en los demás. Yo recuerdo la hermosa bendición que vino a través de esto. Era el año 86 cuando el apóstol de Jesucristo por primera vez en Nicaragua mandó a celebrar una Santa Cena un 14 de septiembre de 1986. Qué gran bendición, como el varón de Dios, como sobándonos, ¿qué dijéramos? Como todo padre cuando a su hijo le pasa algo, lo llama, lo ayuda, lo protege. Ese es el gran apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel Joaquín Flores. Hoy nosotros tenemos una dicha muy grande de pertenecer a su pueblo y que los nuevos hermanos que van llegando a la iglesia se den cuenta que esta iglesia no tiene un Dios muerto, sino un Dios vivo, el Dios de Samuel Joaquín Flores. Bendito sea Dios. Esto llegue a oídos de muchos hermanos en diferentes naciones y se den cuenta que el Dios a quien nosotros le servimos es el mismo Dios de Israel, el Dios del hermano Aarón, el Dios de nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Que Dios los bendiga, hermano. Continuamos con las entrevistas. ¿Sí? Con nosotros se encuentra el obrero evangelista Nelson Olivas, de la Iglesia de Nicaragua, la Iglesia La Luz del Mundo. ¿Sí nos podría platicar, para Emblemas de México, cuáles son las dificultades que pasan ustedes de aquel país en Nicaragua para entrar a nuestro país? Las problemáticas que ustedes tienen que pasar para venir a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entre las principales problemáticas podemos decir que la limitante más influyente, la económica, es la que al pueblo del Señor, pues en aquel lugar de Nicaragua, nos hace alistarnos. Un año antes del viaje pasa cada miembro de la iglesia que viene a este lugar a alistarse cada año por la misma condición, ¿verdad? Otra es la visa. Se nos hace un poco difícil, pero el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado que el pueblo de Dios no tiene problemas, sino son retos, y esos retos se van a superar mediante la fe en Jesucristo, la fe que tiene la iglesia del Dios vivo, la luz del mundo, y se superan. Cada miembro se alista y supera esta limitante de lo económico, otras dificultades en el camino, en la carretera, los peligros, no podemos dejar de decirlo. En la carretera han habido accidentes, han habido peligros, robos, han querido robar en la carretera en algunos países de entrada a este país de México, pero la peregrinación de la iglesia no se detiene, siempre sigue adelante porque hay una invitación del apóstol de Jesucristo hasta este país de México y en especial a la hermosa provincia Guadalajara, Jalisco, y eso nos mueve, no nos permite quedarnos ni retroceder atrás en nuestra peregrinación a este lugar. La fe en Jesucristo, la fe que tenemos en nuestro Dios y el reconocimiento y el amor que le tenemos al apóstol de Jesucristo que le tiene la iglesia de Nicaragua en aquel lugar nos mueve a este lugar. Entre esas son, creo, las más influyentes. Continuamos con las entrevistas con integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo de aquel país de Nicaragua, y con nosotros se encuentra... Soy esposa de ministro, mi nombre es Laura Priscila Meneses Vallejo y vengo de Nicaragua y vengo por primera vez. ¿Sí nos podría decir, para nuestro medio de Emblemas de México, cuáles son las impresiones que usted se lleva de este país y sobre todo de la Santa Convocación 2014, la conmemoración de la Santa Cena en la sede internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, aquí en la ciudad de Guadalajara? Es una experiencia muy hermosa porque es la primera vez, siempre lo he sentido en mi corazón, pero el Señor hasta esta fecha me ha permitido venir aquí. No solo vengo representando quizás mi persona, sino también a muchos hermanos en los cuales quizás está el deseo de venir, pero no se puede. Pero ellos mandan a cada uno de sus ministros para representarlo. Y es una hermosa experiencia porque cuando yo venía para este lugar, yo sentía como que venía a la tierra prometida. Sabemos que estando en aquel lugar de Nicaragua es la misma bendición, pero ya el escuchar y estar cerca del apóstol de Jesucristo, la fe crece cada vez más y aumenta y nos hace ser fuerte y valiente. Mi corazón se siente muy gozoso porque estar en este lugar ha sido muy bendecido. Para mí ir para aquel lugar llevo una gran bendición porque escuchar las palabras del ungido del Señor me hace más fuerte y me hace seguir adelante para seguir luchando en la obra del Señor y así servir en la obra santa del Señor. Siento agradecimiento porque sin ser digna ni merecedor estoy en el pueblo de Jesucristo y el estar aquí ha sido una gran bendición para mi alma y espero y confiando en Dios que el Señor me permita volver nuevamente a este lugar. Le agradecemos a todos los hermanos que nos brindan estar en este lugar, que nos abren sus puertas para así sentir
sentirnos también como en familia, porque sí somos una familia. Quizás somos de diferentes lugares, de diferentes países, pero estando en este lugar no hay dialecto, no hay país, no hay nada, porque todos somos iguales, todos nos aumenta la fe. Y yo le quiero decir al apóstol de Jesucristo que mi alma se siente muy gozosa al estar en este lugar. Yo no me siento digna ni merecedora de su oración, pero el estar aquí mi fe aumenta cada vez más y me voy gozosa porque llevo esta hermosa bendición a aquel lugar, no solo a mi familia en sangre, en carne, sino también a mi familia espiritual. Pero en su oración yo me siento tan gozosa y tan feliz y espero que algún día tenerlo frente y decirle cuánto lo ama mi alma. El Señor lo guarde y lo bendiga, y siempre en mis oraciones le pido que le conceda mucha salud y muchos años más de vida, ya que Él es la fuerza de este pueblo del Señor. Nuestro medio de Emblemas de México ha terminado con estas entrevistas a todos los integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo de aquel país de Nicaragua, pero también yo le quiero decir aquí al ministro presente que pues le agradecemos al pastor evangelista Rogelio Rojas González, nos ha permitido a nuestro medio de Emblemas de México realizar este trabajo periodístico. Ya por último, dar algún mensaje. Todos nuestros hermanos que nos ven tanto en la República Mexicana como en el extranjero, porque de veras vemos el programa, llega las noticias. Yo creo que el mensaje sería invitarlos, a aquellos que no conocen a Dios o que desconocen acerca de la iglesia La Luz del Mundo. Primeramente Jesucristo nos dice, Él es la luz del mundo, y el que a mí me sigue, dice el Señor, no andará en tiniebla. Hoy la luz del mundo está en diferentes naciones, donde luego nos ven y los invitamos, donde haya un lugar de adorar a Dios que sea de la luz del mundo, lleguen con toda confianza, con toda seguridad. Habrá la importancia, la información correcta, cómo creer, cómo aceptar, cómo servir mejor al Señor. Nosotros le agradecemos a todos los integrantes de este grupo de la Iglesia La Luz del Mundo que nos ha acompañado el día de hoy. Esta es otra edición más de Emblemas de México. Los esperamos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.